tras ocupar los titulares de la prensa nacional en la década de los 90, dándose a conocer como uno de los delincuentes dominicanos más temidos. Sorprendería a toda la población cuando se convirtió en el protagonista de su propia pesadilla dentro del penal que él mismo controlaba. Y es que pese a ser el encargado de múltiples negocios ilícitos, del arme y desarme de grupos de presidiarios, de organizar visitas y hasta hacer exigencias tanto a otros presos como a los policías, Dani 45, como se le conocía por los 45 años de sentencia que sumaba por sus crímenes, de a poco fue perdiendo la popularidad entre sus propios hombres y con esto se condenaría a sí mismo a un violento y horrible final. Si bien su historial de abusos hacia otros reclusos ya era largo para entonces, lo que motivaba a que estos armaran un complot en su contra para quitarle el poder. Sería él quien iniciaría uno de los motines más grandes y con mayor número de víctimas en la historia penitenciaria de República Dominicana. Esto después de que se aprovechara de su posición como el recluso gobernante para alzarse contra el coronel Benito Díaz Pérez, quien por su parte contaba con su propia fama de abusos y crueldad. Así lo que pareció un simple enfrentamiento verbal se convertiría en el inicio de una guerra cuando Díaz, tras sentirse amenazado por las palabras de Dani, quien aseguró que no solo controlaría a los reclusos sino todo el penal, hasta que pudiera quemarlo, el coronel comenzaría a organizar un contraataque. Esta vez no solo serían agentes armados contra los presos, sino que el coronel incluso se encargaría de trasladar desde otra prisión al también temido prisionero, Aquilito, quien precisamente era conocido por haberle hecho frente a Dani años atrás, cuando tuvieron que compartir tras las rejas. De tal forma, Díaz se encargaría de armar a Aquilito y a cualquier otro líder de pandilla que quisiese irse contra Dani para que de una vez acabara con él. Pues así como las Fuerzas Armadas debían imponerse sobre él, también los reclusos esperaban deshacerse del régimen de control que éste ejercía, aunque presuntamente incentivado por sus lacayos, quienes lo aconsejaban a tomar esas decisiones con las que se ganaría múltiples enemigos: extorsión, secuestro y abusos a familiares de otros reclusos, robo de armas y pertenencias, e incluso abusos íntimos a menores que entraban a prisión. Eran apenas algunas de las acciones que lo fueron acorralando sin siquiera darse cuenta, pues creyendo que se encontraba protegido por la policía, cuando ésta ordenó que cerraran bajo candado las celdas de la zona en la que se ubicaba, Dani habría pensado que era para mantener al margen a sus enemigos dispersos en otras zonas de la penitenciaría. Pero aunque esto lo aprovechó para hacer hoyos en las paredes y trasladarse entre celda y celda sin tener que salir al patio, llegaría la mañana del 10 de mayo de 1995, cuando descubriría que todo se trató de un plan de complot en su contra, pues todo su reinado comenzaría a desmoronarse cuando empezó a escucharse el ruido de helicópteros sobre el patio del penal. Díaz Pérez se pronunciaría a través de los parlantes del penal. Anunciaba a los reclusos que no se garantizaba la vida de ningún preso que se quedara en una celda, ordenando que estos salieran al patio. Acto seguido, desde los helicópteros comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas y desde las paredes del penal francotiradores impactaban sobre todos los que atentaban contra las fuerzas de seguridad. Pero lo que parecía un típico enfrentamiento entre las autoridades y los reclusos, en realidad era el aviso de que llegaba el fin de Dani 45, pues la policía logró dividir el penal entre los que lo apoyaban, que se quedaron a su alrededor, y los que se alejaban de las celdas para tomar las armas blancas, cuchillos y machetes con los que la policía había armado a Aquilito para hacer frente a Dani. Entre el gas, polvo pica pica y piedras que lanzaban en todas las direcciones, comenzaron a caer las primeras víctimas, en su mayoría aliados de Dani, mientras que este como cabeza principal se encontraba en el medio del ataque armado con cuchillos, enfrentándose a solo algunos pocos que se atrevían a acercarse. Así logró herir a varios, pero más allá de pequeñas cortaduras, se mantuvo ileso durante horas, pues contaba con su propia máscara antilacrimógena que le había robado a un policía días antes, y su propio grupo de guardaespaldas quienes también ahuyentaban a cualquiera de sus rivales. La policía solo actuaba desde lejos, mientras que carcelarios, incluidos reclusos menores de edad que acababan de entrar, se enfrentaban al grupo de Dani, después de haber sido víctimas de este, pues le había exigido estar con él íntimamente si esperaban ganarse su protección, esa que claramente perdería aquel día en el que, por el contrario, podrían vengarse de él por sus abusos. Incluso se dice que serían estos reclusos nuevos quienes realmente pondrían en peligro la integridad de Dani, acercándose más que cualquier otra pandilla, logrando herir a sus principales aliados, momento exacto en el que éste se sentía realmente acorralado después de las 7 horas batallando.
pues el motín habría iniciado a las 9 de la mañana y no sería hasta las últimas horas de la tarde que el objetivo comenzaría a verse amenazado, cuando, según testigos, afirmaban que él mismo pidió a su entonces mano derecha, el recluso conocido como Boca Chula, que acabara con su vida, pues prefería él mismo tomar la decisión de perder la vida a mano de uno de sus enemigos. A su vez, esperaba que esta acción le sirviera de protección a Boca Chula, quien además era su pareja sentimental, pero este se negaría. Es entonces cuando Danny correría a su celda y lanzaría por el inodoro sus joyas y hasta $5 millones que habría conseguido de sus negocios dentro de la prisión, pues se negaba a que alguien más se hiciera con sus cosas. Tras esto saldría de vuelta al patio. Lanzó un poco de dinero en efectivo a modo de reto hacia los guardias y sus enemigos, para justo después empuñar su cuchillo y atravesarlo contra sí mismo, aparentemente en su abdomen. Sangrando, seguía retando a cualquiera a su alrededor, pero débil, sin poder moverse lo suficiente. Fue alcanzado por impactos de bala provenientes de policías y militares, por lo que prefirió retirarse y se atrincheró en una ducha, desde donde seguía abalanzando sus brazos con cuchillos en sus manos intentando defenderse. Fue ahí donde finalmente sus rivales lograron acercarse lo suficiente, hiriéndolo mortalmente y tomando su cuerpo para mostrarlo en el patio ante las autoridades penitenciarias. Peor incluso, cuando su cuerpo convulsionaba, sus rivales se asustaban. Reinaría el silencio. El objetivo parecía haber sido alcanzado, pero aunque la incertidumbre envolvió a todo el penal durante casi una hora, después de que el cuerpo de Danny 45 fuese trasladado a un hospital, más tarde se confirmaría su fallecimiento. A sus 35 años, Danny 45, el terror de la Victoria, fue abatido. Habría recibido un total de 97 puñaladas de diferentes objetos filosos y múltiples golpes de piedras. En la Victoria celebrarían su caída, aunque esta les costaría la vida de otros 100 presos, mientras que los sobrevivientes, quienes armados entonces tomarían su propio poder al margen de las órdenes policiales, quedando diferentes grupos, cada uno con su líder. Todo esto mientras que allegados a Danny 45 intentaron reclamar su cuerpo para hacer un velatorio que finalmente no fue permitido por las autoridades, pues hasta se cree que sería la policía quienes se encargaron de poner su cuerpo en una caja y entregarla sellada a los pocos familiares que quedaban de Danny, para posteriormente darle sepultura en el cementerio Cristo Salvador. Por tanto, existen sospechas de que en realidad entre militares y policías se habían encargado de ultimar a Danny después de que su cuerpo saliera de la prisión, pues muchos aseguran que aunque estaba gravemente herido, todavía respiraba cuando fue llevado al patio, y por esto no permitieron que ni siquiera la familia viera el cuerpo. De cualquier forma, el nombre de Danny 45 seguiría atormentando a muchos, pues incluso expresidiarios que fueron sus aliados han asegurado que su espíritu los perseguía tras su fallecimiento, por lo que la tumba de Danny ha sido visitada en más de una ocasión para hacerle trabajos de santería, con tal de que su fantasma desaparezca, algo que presuntamente sigue sin poder lograr. Ahora hace falta repasar un poco más sobre lo que fue la vida de este temido personaje para entender eso que lo llevó a ser uno de los presos más famosos de la República Dominicana y cuyo nombre se ha convertido en un estandarte entre varias pandillas y delincuentes que todavía lo recuerdan como uno de los líderes del terror y la delincuencia que todavía sufre todo el país. Francisco Jacinto de los Santos nació en 1961 en Santo Domingo, República Dominicana, específicamente en el barrio de Los Mina, donde fue uno de los 6 hermanos que perderían a su padre en 1965, por lo que desde muy pequeño, Danny no solo sufriría la falta de una figura paterna, sino también las creencias de una familia que solo contaba con el arduo trabajo de su madre. Es por esto por lo que se vio en la necesidad de empezar a trabajar desde que era un niño para poder sobrevivir, ejerciendo de limpiabotas, panadero y más tarde técnico en refrigeración. No obstante, desde su adolescencia, arrastrado por la necesidad, comenzó a hacer pequeños atracos en locales comerciales y después directamente a vecinos de las zonas donde transitaba diariamente. Con esto vendrían sus primeras detenciones, cumpliendo pequeños periodos tras las rejas, hasta que en uno de sus asaltos superó sus propios límites de violencia y en lugar de solo amenazar para lograr su objetivo, mientras intentaba robar una caja registradora, hirió de gravedad con un cuchillo al encargado del local, quien más tarde fallecería a causa de la herida. Es por este hecho que por primera vez, Danny sería no solo buscado por la policía, sino que fue enjuiciado y sentenciado a una condena de 15 años por homicidio. Así llegaría por primera vez al Centro Penitenciario de la Victoria, una de las cárceles más importantes y peligrosas del país. Ahora, aunque para entonces se trató de un recluso más,
Desde dentro, mientras cumplía con las reglas de la prisión, lograría burlar la ley, y se dice que su caso sería desestimado, por lo que sería liberado sin haber cumplido siquiera la mitad de su condena. Otros indican que en realidad se trataría de una fuga, pues Danny habría logrado aliarse con policías corruptos que lo dejaron escapar, pero que este hecho sería ocultado por las autoridades, quienes aseguraron que se trató de una medida de gracia por su buen comportamiento y porque el caso fue cerrado. Fuese de una forma u otra, la realidad es que este volvería a las calles, pero contrario a integrarse de nuevo a la sociedad, continuó en el mundo del vandalismo por al menos 2 años más desde su liberación, hasta que nuevamente un asalto lo llevó a prisión. Esta vez quiso quitarle la cartera a una se resistió, nuevamente con cuchillo en mano le quitaría la vida a su víctima. Su arresto fue casi de inmediato, pues serían varios los testigos de su ataque y cómo la mujer habría fallecido sobre el pavimento por la gran pérdida de sangre. El crimen lo regresaría a la victoria, con una sentencia de 30 años, por lo que sumado a su sentencia anterior de 15, comenzó a ser llamado Danny 45, convirtiéndose con el paso del tiempo en uno de los presos más temidos, pues no solo se atrevía a retar a otros reclusos, sino también a policías, dándose a respetar por su destreza con cuchillos u objetos filosos, una fama que lo llevó a encabezar reportajes en diarios nacionales, donde era descrito como el terror de la penitenciaría. Sin embargo, a diferencia de otros reclusos que eran entrevistados, Danny siempre rechazó tal exposición, yendo incluso en contra de las órdenes de tenientes y coroneles quienes le exigían que diera entrevistas como parte de sus obligaciones como prisionero. Pero él siempre terminaba atrincherándose en su celda o la de sus compañeros para evitar ser capturado y obligado a responder a periodistas que buscaban conocer un poco más sobre su perfil. De hecho, sería esta actitud de rebeldía la que lo mantendría en las llamadas planchas de castigo, donde grupos policiales se encargaban de linchar a reclusos por su mal comportamiento. Incluso en estas zonas estaría Danny en más de una ocasión, cuando se presentaron motines o revueltas provocadas precisamente por el abuso que ejercían los militares dentro de la prisión. Pues más allá de mantener el orden, estos pasaron a controlar los alimentos que entraban a sus celdas, quitándole injustamente a los presos lo que sus familias le enviaban para ellos venderlos, así como también les quitaban pertenencias y los obligaban a cumplir labores fuera del reglamento, como si se tratara de esclavos. Además, escogían al menos a 5 presos diariamente para golpearlos con una goma de caucho que los dejaba casi inmóviles del dolor, algunas veces frente a sus visitas para humillarlos, un hecho por el que los reclusos denunciaban que varios de ellos habían fallecido a causa de los dolores, hematomas y heridas graves que estos linchamientos le provocaban, ya que perdían la vida en medio de infartos, derrames cerebrales y convulsiones. Sería por esto que Danny aprovecharía uno de los motines para acabar con el recluso conocido como Falcón, quien entonces controlaba los hilos tras las rejas, imponiéndose él como el nuevo gobernante de los presos y quien se plantaría ante los dirigentes penitenciarios, ya que desde entonces Danny logró evitar que varios de los reclusos fuesen linchados y que a su vez les fuese permitido tener sus propias pertenencias y alimentos, al menos esos que eran ingresados por medio de familiares. Claro que si bien esto lo lograba gracias a su alianza con varios policías corruptos, que por otra parte le permitían el ingreso de mujeres para su compañía, sustancias ilícitas, alcohol y armas blancas. Serían acciones así las que permitieron que Danny reinara dentro del penal durante años, hasta que el poder comenzó a ser su peor enemigo, pues tanto reclusos menores como líderes de pandillas comenzaron a verse afectados por sus reglas y abusos que cometía, pasando por encima de sus propios compañeros, negándoles el poder tener sus propios negocios y siquiera disfrutar de los beneficios de los que él mismo, Danny, sí disfrutaba constantemente, como el recibir visitas a cualquier hora, el mantener relaciones íntimas tanto con mujeres como con hombres, el disfrutar de cualquier tipo de alimento y hasta el privilegio de hacer fiestas, siendo todo esto lo que finalmente marcó su fin, pasando de ser un líder a un blanco fácil tanto para los policías que ya no sabían cómo controlarlo, como para otros reclusos que también contaban con su propio historial dentro del penal y que estaban hartos de sus abusos de poder. A raíz de esto, todos los hechos de aquel 10 de mayo de 1995, cuando Danny perdería la vida en medio de esta revuelta, que si bien él mismo provocó, no habría pensado que sería su derrota personal, y que aunque hasta el día de hoy se debate sobre si su fallecimiento fue por su propia mano o la de otros, la realidad es que su nombre sigue siendo uno de los más temidos de la historia penitenciaria dominicana.